Érase una vez un joven llamado Noor, muy conocido en su aldea por su gran ayuda a la gente y por su notable fuerza. Un día, al terminar su jornada laboral, escuchó una voz femenina pidiendo auxilio desde el interior de la montaña. Se apresuró hacia aquel lugar y quedó completamente impactado al ver un monstruo gigantesco con cabeza de vaca. 15 años atrás, Noor vivía con su madre enferma, cuidándola con esmero y ocupándose de todas las tareas del hogar. Tras el fallecimiento de su madre, Noor se encontró solo. Su único y más profundo deseo era que él viviera con total libertad, así que continuó con su rutina diaria habitual y aprendió a valerse por sí mismo. Un día, Noor encontró en su granja una antigua guía de aventurero que su padre solía leerle con frecuencia. Recordando las sabias palabras de su madre, decidió seguir su sueño y convertirse en un valiente aventurero. Al día siguiente, visitó la tumba de sus padres y les comunicó su firme decisión de abandonar su hogar. Mientras viajaba por el denso bosque, enfrentó las duras adversidades del camino hasta que por fin llegó al reino del lodo del noroeste. Tras cruzar la puerta principal, Noor quedó asombrado por todo lo que le rodeaba, incluso por la gente, como si nunca antes hubiera visto seres humanos. Deambuló sin rumbo fijo hasta que llegó al gremio de aventureros. Fue rechazado rápidamente, pues aún era demasiado joven para ser aceptado. Cuando Noor mencionó que era huérfano, el supervisor decidió brindarle su ayuda y le indicó que primero debía inscribirse en la Real Escuela de Entrenamiento para adquirir habilidades útiles, como el arte de la espada o la magia. Entusiasmado, Noor se unió a la escuela y eligió convertirse en espadachín. Entrenó con espadas de madera hasta que uno de sus compañeros usó magia de fuego, dejándolo completamente atónito. Meses después, Noor seguía siendo incapaz de utilizar cualquier tipo de magia. Su maestro, Sig, se dio por vencido con él, afirmando que lo único que Noor había logrado dominar era esquivar los ataques. Le aconsejó a Noor que buscara otro camino en la vida. Sintiéndose profundamente frustrado, Noor se marchó y se unió a una escuela de entrenamiento para guerreros. Pero el supervisor Dandok le dijo que era físicamente inferior y que pondría en grave peligro su propia vida. Luego, intentó ingresar en la escuela de cazadores, pero Mian, la supervisora, lo rechazó por carecer de sentido para las armas. Incluso cuando intentó convertirse en espía, fracasó estrepitosamente. Noor siguió intentando aprender algo verdaderamente útil, pero todas las escuelas lo rechazaron por no tener ningún talento, ni en magia ni en fuerza física. Terminó siendo considerado un inútil y un completo perdedor. Regresó al gremio, donde el maestro del gremio se sorprendió enormemente de que Noor hubiera pasado 3 meses entrenando sin adquirir ni una sola habilidad. Se negó rotundamente a registrarlo como aventurero. Noor regresó a casa con el corazón roto, pero no se dio por vencido en absoluto. Fabricó una espada de madera y entrenó en solitario, concentrándose en el parry, la única habilidad que había aprendido. Después de un año, podía parar 10 espadas a la vez. Tras 3 años lograba parar 100. Aunque seguía sin poseer ninguna otra habilidad. Continuó entrenando incansablemente. Después de 10 largos años, Noor podía bloquear miles de golpes simultáneamente, pero aún carecía de nuevas habilidades. Decidió regresar al reino del lodo para intentarlo una vez más. En el gremio, la nueva supervisora se mostró muy confundida por sus habilidades aparentemente inútiles. Cuando ella no pudo registrarlo, el antiguo supervisor apareció de repente y lo reconoció después de 15 largos años. Al escuchar la historia de Noor, el jefe le dijo que solo podría ser aceptado como aventurero de rango F. Con la estricta restricción de realizar únicamente trabajos sencillos dentro de la ciudad, Noor aceptó con gran alegría y recibió su licencia de rango F, rebosante de felicidad por ser, al fin, un aventurero. Comenzó a aceptar pequeñas tareas por toda la ciudad, sintiéndose muy orgulloso de su trabajo y continuando su entrenamiento en su tiempo libre. Un día, se adentró en una montaña y vio a un monstruo con cabeza de vaca que mantenía a una persona como rehén. Muchos aventureros ya se encontraban allí, pero el monstruo los masacró a todos sin piedad hasta que solo quedaron Noor y la rehén. Decidido a protegerla a toda costa, Noor lanzó rocas para distraer al monstruo, empleando tácticas de golpear y huir. Cuando el monstruo cargó contra él, bloqueó sus golpes con gran destreza hasta que su espada empezó a agrietarse. El monstruo se giró hacia la chica, y Noor se lanzó hacia adelante, bloqueando su hacha. Su espada se hizo añicos, pero siguió luchando con todas sus fuerzas hasta que la bestia cayó. La chica se liberó y le agradeció efusivamente por haberla salvado. Noor, sintiendo una profunda pena por los que habían perecido, le dijo que él no era nadie importante, y se marchó en silencio, dándose cuenta de que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Después de un rato, la joven llamada Lina Bird se arrodilló frente a los cuerpos de los aventureros caídos hasta que su guardia, Ines, se unió a ella y se disculpó por no haberla acompañado desde el principio. Le dijo que no tenía sentido tener un guardia en las pruebas de los herederos al trono. Luego, el guardia Dokin le informó que debían regresar al castillo de inmediato, ya que el señor Rain desearía conocerla. Después de eso, Rain se sentó a reflexionar profundamente sobre por qué había un monstruo así en las profundidades de la cueva, y sospechó firmemente que había una mano invisible detrás de todo aquel incidente. Dokin le informó que habían encontrado un anillo en la mano de un mercader que estaba presente en la escena del crimen, y después de que el experto mago Okun lo examinara minuciosamente, resultó ser una piedra mágica pura y que el origen del anillo provenía del imperio mágico de los druidas. Rain se dio cuenta entonces de que el imperio tenía la clara intención de forzarlos a una guerra, provocándolos de esta manera tan directa, ya que deseaban saquear las inmensas riquezas del reino, específicamente, las famosas ruinas de la Cueva de los Perdidos. Entonces no podía creer que hubieran perdido completamente el rastro del salvador de su hermana, la princesa Lineburg, después de que él lograra derrotar a aquel monstruo con una simple y modesta espada. Al día siguiente, el presidente del gremio se sorprendió enormemente al ver que Noor seguía con vida, y Noor descubrió que el incidente de ayer había sido ampliamente difundido por todo el reino. El presidente se preocupó al notar que había desaparecido en el momento en que el monstruo apareció y pensó que lo había atrapado y que había muerto.
Noor le dijo que había notado a algunas personas sospechosas siguiéndolo después del incidente, pero que tuvo que regresar a casa de inmediato debido al cansancio. Luego se dio cuenta de que el presidente no sabía que él había causado la muerte del monstruo el día anterior, y el presidente le dijo que no tendría ninguna oportunidad frente a él, a pesar de haber sido un aventurero de rango A en el pasado. Noor se hizo el desentendido para evitar ser descubierto, y el jefe le informó que un hombre misterioso lo había derrotado de un solo y contundente golpe. El jefe le preguntó entonces si no deseaba conseguir un trabajo más adecuado en lugar de su actual y patética situación. Luego le dice que podría ganar un 30% más que su salario actual si decidiera aceptar un trabajo más digno para sí mismo. Se sorprende al ver a Lin de pie detrás de él, después de haberlo encontrado finalmente, y le dice que necesitaba reunirse con él urgentemente. Cuando ella le habla de sus habilidades, él se da cuenta de que en realidad es un espía y le pide que hablen en privado. Mientras caminaban juntos, Lin utilizó sus habilidades de invisibilidad y de insonorización para pasar completamente desapercibida. Una vez que estuvieron a solas, ella le dijo que quería agradecerle de manera apropiada por haberle salvado la vida, y se dio cuenta de que lo había elogiado en exceso al describirlo como alguien que había salvado la vida de muchísimas personas ese día. Entonces decidió entregarle un valioso obsequio por su valentía, y le informó que su padre deseaba conocerlo para expresarle su gratitud. Pero él se mostró satisfecho con simples palabras de elogio y con su sincero sentimiento de gratitud hacia él, así que ella le explicó que posee un alto estatus social en el reino, y que debe honrar a esas dos personas a quienes les debe su propia vida. Pero pronto se sintió tan enfurecida por su exagerada convicción de que él no quería absolutamente nada a cambio por haberla salvado, que comenzó a llorar como un bebé y le dijo que no se iría de allí hasta que él aceptara su sincera gratitud. Recordando su juventud, cuando fue rechazado por un aventurero en su escuela y él insistió en no marcharse hasta convencer al supervisor de que lo entrenara, no tuvo más remedio que aceptar reunirse con el padre de ella, así que ella utilizó sus habilidades y juntos se dirigieron hacia el Palacio Real. Cuando llegaron, Noor quedó muy impresionado por lo lujosa que era su residencia, y mientras se dirigían al interior, él le dijo su nombre. Cuando él le preguntó el suyo, ella se dio cuenta de que había olvidado presentarse correctamente, así que le reveló su nombre, y luego se encontraron con Ines. Y al enterarse de que Noor era, en efecto, quien había salvado a Lin el día anterior, Ines se sintió avergonzada de sí misma, y tuvo que llevarlo hasta donde se encontraba Rain. Noor notó que Ines lo trataba con una gran y evidente cautela. Luego se encontraron con Gilbert en su camino, quien sorprendió a Noor al apuntarle con su lanza, lo que le hizo sentirse inseguro dentro de la casa. Y al saber que era el invitado de Lin, Gilbert sonrió sarcásticamente e insistió en que no era una persona de fiar. Pero Ines le susurró que los acompañara al salón, para garantizar la seguridad de todos los presentes. Mientras tanto, Rain estaba en una importante reunión con su padre Clays, quien estaba furioso al enterarse de que el emperador Derrida estaba detrás del incidente que casi acaba con la vida de su hija y que, por lo tanto, había violado el tratado de paz entre ellos. Entonces Noor y los demás entraron al gran salón, y Rey notó que ella llevaba una capa de ermitaño, lo que significaba que había salido sin el debido permiso. Ella le dijo que tenía que encontrar a su salvador por cualquier medio posible, así que Clay se acercó a ellos, y Noor le explicó que él no era un aristócrata, y que desconocía por completo la etiqueta relacionada con ello para no ser malinterpretado. Clay le dijo que la apariencia y el estatus social no eran realmente importantes, luego le estrechó la mano con firmeza y le expresó su más sincera gratitud por haber salvado la vida de su querida hija. Noor pensó que su misión había terminado y que ahora podría regresar a casa. Pero Clay le aseguró que no lo dejaría marcharse sin antes honrarlo debidamente y que estaba completamente dispuesto a ofrecerle tierras o una considerable suma de dinero si así lo deseaba. Pero se sorprendió al descubrir que a él no le importaban en absoluto esas cosas, así que le ofreció entregarle la mitad de los tesoros de la cueva que el reino posee, ya que el reino de Clays es famoso por albergar la cueva más antigua del mundo. Y Noor dijo que no necesitaba ningún regalo costoso, con la esperanza de poder salir de allí y regresar a su hogar. Pero se sorprendió aún más cuando Clays trajo su espada de detrás del trono y le ofreció tomarla, en lugar de que permaneciera como una mera decoración. Y cuando Noor la sostuvo, se asombró por su enorme peso, lo que indicaba que no era una espada común y corriente. Y al saber que era tan inútil como él, aceptó tomarla consigo. Entonces Clays le pidió que la blandiera una sola vez, y cuando lo hizo, todos quedaron asombrados por su increíble fuerza física para blandir una espada de tal magnitud con una sola mano. Clays decidió pedirle que ayudara a Lin a volverse más fuerte, para que ella pudiera protegerse a sí misma, pero él le dijo que no tenía absolutamente nada que enseñarle y que ella misma debería ser quien tomara una decisión tan importante. Después de aquello, abandonó el palacio, observando fijamente su nueva espada y sintiendo que era un arma de gran valor, muy al contrario de lo que Clays le había dicho. Y cuando notó el considerable tamaño de la hoja, decidió utilizarla más tarde para limpiar las alcantarillas de las calles de la ciudad. Luego encontró a Ines de pie detrás de él en el patio, y le pidió que le concediera un momento para conversar. Se disculpó con él por su manera inapropiada de tratarlo, ya que los guardias de la familia tienen la obligación de proteger a todos sus miembros de cualquier peligro. Luego se presentó a sí misma como la subcomandante del cuerpo de guerreros de Clays y apodada el Escudo Sagrado. Luego le dijo que, de ahora en adelante, ella lo ayudaría en todo lo que le fuera posible, ya que él había asumido su importante tarea de salvar a Lin por ella. Y Noor sintió que todos estaban exagerando demasiado la situación. Luego le advirtió que no se comportara de la misma manera en el futuro, ya que ella no aceptaba su actitud al hablar con el rey Clays delante de ellos. Y cuando él se dio cuenta de que ella hablaba muy en serio, le prometió que no volvería a repetir su comportamiento.
y después de que ella se marchara, encontró a Gilbert esperándolo al otro lado y se sorprendió cuando éste le pidió que lo acompañara por un rato. Noor se vio forzado a acompañar a Gilbert, a pesar de su intenso deseo de regresar a casa, y descubrió que lo llevaba a un campo de entrenamiento donde el resto de los guardias estaban batiéndose en duelo en una batalla simulada. Recordó que solía entrenar en solitario en el pasado, cuando asistía a diferentes escuelas de entrenamiento, y nunca tuvo un compañero de equipo. Sintió que entrenar de esta manera con Gilbert era una oportunidad de oro, una ocasión inmejorable para un aventurero en ciernes como él. Así que eligió batirse en duelo con él usando una espada de madera, mientras todos se asombraban de que se atreviera a enfrentar a alguien como Gilbert cara a cara. Cuando la contienda dio inicio, Gilbert lo atacó, y Noor continuó esquivándolo con agilidad hasta que se dio cuenta de que Gilbert no estaba usando deliberadamente todo su potencial contra él, porque no lo consideraba un oponente fuerte. Así que pidió un tiempo muerto y le dijo que no fuera tan indulgente con él. Entonces Gilbert se desató por completo y comenzó a atacarlo a un ritmo mucho más rápido que antes. Y Noor notó que Gilbert dejaba deliberadamente su espalda expuesta al esquivarlo, como si estuviera intentando provocarlo para que atacara, mientras Gilbert estaba furioso por no poder asestarle al menos un solo golpe. Mientras Noor sentía que Gilbert no se estaba tomando su combate en serio, Gilbert intentó engañarlo cambiando la dirección de su golpe en el aire, pero aún así no logró alcanzarlo con su lanza. Así que Noor le pidió que aumentara la velocidad de sus ataques todavía más. Y al ver la reacción de Gilbert, concluyó que éste estaba dando lo mejor de sí mismo, y que quizás era él quien se había vuelto mucho más fuerte después del arduo entrenamiento que había soportado a lo largo de los años. En un instante, Noor se sorprendió por el uso de Gilbert del impulso del dragón a toda velocidad, mientras Gilbert estaba en shock al no poder golpearlo a pesar de haberlo dado todo. Y cuando Noor se dio cuenta de lo increíblemente fuerte que era, admitió su derrota y abandonó el lugar en medio del asombro de todos. Por otro lado, Gilbert se sentó en un estado de aturdimiento y recordó su juventud, cuando descubrió su gran talento en el manejo de la lanza y se hizo famoso en la capital real, sin tener ninguna dificultad para aplastar a sus oponentes a lo largo de toda su vida, hasta que comenzó a aburrirse y a buscar él mismo oponentes verdaderamente fuertes. Su maestro le sugirió que regresara a casa y trabajara como guardia. Decidió volver a la capital real y dedicó su tiempo a cazar demonios y a derrotar a los recién llegados a la legión, hasta que se dio cuenta de que estaba rodeado de debiluchos por todas partes y se cansó de las constantes peleas y batallas. Mientras yacía en el bosque después de haberle sido otorgado un título honorífico, Zeke se unió a él y se maravilló al ver su evidente mal humor, a pesar de haber sido honrado. Gilbert le dijo que no tenía ningún sentido ser honrado mientras no hubiera emoción y siguiera rodeado de inútiles perdedores, y deseó que hubiera algunos tan fuertes y poderosos como Zeke. Cuando le preguntó si estaba cansado de entrenar a aventureros novatos, le respondió que lo hacía para proteger el reino, que era completamente imposible ganar una guerra en solitario, y que creía firmemente que algún día surgiría alguien que sería capaz de superarlo. Entonces, Gilbert regresó a la cruda realidad y reflexionó sobre la excéntrica personalidad de Noor, ya que era indiferente a las recompensas más generosas del rey y a su fuerza para derribar a una bestia salvaje por sí mismo. Aunque parecía inútil y no un oponente fuerte, aún así, no pudo tocarlo con su lanza. Aunque Noor admitió haber perdido contra él, Gilbert se sintió humillado y derrotado por primera vez en toda su vida. Y después de su partida, se sorprendió por las grandes grietas que había dejado en el suelo, como si hubiera estado en una pelea contra Son Goku. Y entonces se sintió muy emocionado, y esperó con ansias su próxima confrontación con Noor. Por otro lado, Noor sintió que casi moría si no hubiera utilizado sus escasas habilidades físicas para evitar el último ataque, y se dio cuenta de que aún era débil y necesitaba volverse mucho más fuerte. Al día siguiente, estaba practicando su trabajo habitual con su nueva espada y se sorprendió por su asombrosa capacidad para limpiar completamente el drenaje y eliminar el lodo incluso en los lugares más difíciles. Se sintió satisfecho de que su trabajo de limpieza del drenaje estuviera yendo muy bien gracias a la espada, pero se sintió frustrado al saber que tendría que dejar de trabajar en la cueva por un tiempo debido a un accidente. Se sentó a pensar en cómo terminaría sin nada que hacer en la ciudad, ya que solo se le permitía realizar trabajos de aventurero de rango F. Cuando pensó en utilizar la espada para iniciar su propio negocio, descubrió que el resto del equipo sería intrínsecamente muy costoso, así que decidió usar la espada misma como una parrilla para cocinar alimentos. Pero el problema principal residía en la fuente del fuego, ya que la llama que él podía producir era extremadamente pequeña. Lin se unió a él, y al verla, él recordó la seria amenaza de Ines y la saludó con gran respeto. Luego se maravilló de que ella hubiera sido capaz de encontrar su paradero después de preguntarle al maestro del gremio sobre él, a pesar de que él no le había dicho a dónde iba. Entonces recordó que ella poseía la habilidad de encontrar a cualquier persona. Luego lo sorprendió al pedirle que la aceptara para trabajar para él como su subordinada, para ayudarlo con sus tareas diarias. Ella prometió no causarle ningún problema, pero él no dudó en rechazarla de manera categórica. Así que ella intentó convencerlo de que podía confiar plenamente en ella a pesar de su corta edad. Él le dijo que no tenía absolutamente nada que enseñarle. Ella intentó tentarlo diciéndole que su familia le pagaría un generoso salario de maestro, pero todo fue en vano. Él le dijo que solo podría ayudarla si ella necesitaba que él hiciera algo por su cuenta. Frustrada, pero firmemente decidida a demostrarle que era digna de confianza, utilizó magia de hielo y de fuego al mismo tiempo,
afirmando que esta era una de las habilidades mágicas de más alto nivel que ella podía emplear. Luego usó su propia hoja para partir un gran árbol por la mitad y continuó exhibiendo sus habilidades, que estaban muy por encima de las suyas, para convencerlo de que la aceptara como su discípula. Sin embargo, él persistió en su rotunda negativa y llegó a pensar que ella estaba simplemente obsesionada con la idea de convertirse en discípula de alguien como él, y se dio cuenta de que él era simplemente patético en comparación con ella. Él le dijo que, después de todo lo que ella había hecho, ahora estaba 100% consciente de que no podía enseñarle absolutamente nada, pero ella siguió suplicándole que la aceptara como su asistente. Así que él decidió mostrarle lo que podía hacer para que ella se quitara de su vista y convencerla de que él era solo una escoria, y que su victoria sobre el monstruo ese día había sido puramente una coincidencia. Después de eso, Lynn se dio la vuelta al darse cuenta de que la historia del pequeño niño sin talento no era una ficción inventada por los maestros para motivarlos a practicar con ahínco, y que Noor era, en realidad, el verdadero autor de aquella historia. Sin embargo, se asombró de que un niño de 12 años hubiera sido capaz de inscribirse en las 6 escuelas de entrenamiento y completar 3 meses de instrucción en cada una de ellas, a pesar de su evidente falta de talento, y que nunca se rindiera. Y lo que la impresionó aún más fue que él podía encender una llama mucho más grande que la de Okun, el mago más hábil del mundo, y aún así él consideraba su propia llama como algo tan pequeño e inútil como sus otras 6 habilidades que estaban casi al mismo nivel de desarrollo. Lynn encontró que su propio poder era incomparable al poder inigualable de Noor y se sintió como una payasa, mientras demostraba sus habilidades frente a él para impresionarlo, y admiró su increíble capacidad para vivir toda su vida por sí mismo, sin la necesidad de ayuda, y juró obtener un poder similar al suyo para poder gobernar el reino junto a su hermano. Por la noche, ella va hacia él y le dice que lo seguirá a donde quiera que vaya hasta que se vuelva tan fuerte como él, y que él la reconozca como su discípula y le enseñe cómo fue capaz de alcanzar una fuerza física y mental tan impresionante. Al día siguiente, Rain se sentó a reflexionar sobre por qué su padre había decidido entregar su espada a alguien como Noor. La historia de esta espada se remonta a la época de Clays como aventurero, antes de asumir el control del reino, cuando se encontraba en lo profundo de una cueva con los 6 señores y encontró la espada en su interior. Después de eso, la espada se hizo famosa como la hoja inquebrantable debido a su dureza inigualable y se volvió mucho más valiosa que cualquier otra espada. Y se dio cuenta de que Clays dependía demasiado de Noor como para cederle su famosa espada con tanta facilidad, y que esta espada podría ser un arma secreta que Noor necesitará en el futuro. Un día, mientras tanto, Lynn fue a desayunar con Noor, a quien le molestaba que ella lo llamara maestro, ya que él se consideraba demasiado insignificante para que alguien lo admirara. Y mientras comían, él le dijo que tenía la intención de ir al gremio, y pensó que cuando ella viera el nivel de las tareas que él realizaba, se daría cuenta de lo sencillo que era, y quizás abandonaría la idea de convertirse en su aprendiz. Después de ir al gremio, el jefe se sorprendió de que ella lo acompañara, pero ignoró su pregunta. Noor le dijo que buscaba una misión para 2, así que sugirió una de caza de ogros, dado que Lynn es una aventurera de rango B, pero Noor se horrorizó con la idea. Sintió que se aprovechaba del alto rango de Lynn, así que le preguntó si estaba bien con eso, y ella respondió que haría cualquier cosa que él le pidiera, y él se sintió muy apenado por sí mismo. Noor reunió su valor y decidió aceptar la misión. En su emoción, salió sin saber la ubicación. Al regresar, el jefe les dijo que irían al bosque de monstruos y que tendrían que cortar las orejas de cada criatura cazada o no obtendrían la recompensa. Después de eso, se dirigieron hacia la puerta del reino y comenzaron su viaje hacia el bosque de monstruos. Al llegar, Noor notó que los árboles eran muy densos, así que sintió curiosidad por preguntarle a Lynn sobre el tipo de ogros. Ella respondió que suelen cazar animales, comer frutos de árboles y atacar humanos, y que deben eliminarlos antes de que sus números aumenten y causen una crisis alimentaria, pero al mismo tiempo no tienen que exterminarlos para mantener el equilibrio ecológico. Después de eso, continuaron revisando todas las áreas para encontrar la ubicación de los ogros, pero se dieron cuenta de que los rumores de una disminución exagerada en su número eran ciertos, hasta que Lynn sintió la presencia de un monstruo, pero un poco más lejos. Comenzaron a caminar hacia el monstruo hasta que Lynn se sorprendió al sentir uno justo frente a ellos, pero desapareció en segundos, así que siguieron caminando de nuevo hasta que se asombraron al ver a un ogro siendo devorado. Entonces Lynn usó su habilidad para detectar la presencia de todas las criaturas a su alrededor y encontró un ogro gigante parado justo frente a ellos. Noor se asombró al ver el tamaño del ogro y pensó que ese era el tamaño promedio, ya que era la primera vez que veía uno. Luego, el ogro arrancó un árbol con una mano y lanzó un fuerte grito como el viento, así que Noor decidió armarse de valor y prepararse para enfrentarlo, y Lynn hizo lo mismo para luchar a su lado. El ogro usó el árbol como arma después de partirlo por la mitad y se lanzó a atacarlos, pero Noor siguió bloqueándolo, y con los ataques continuos se dio cuenta de que el ogro intentaba rodearlo. Entonces Lynn usó sus habilidades mágicas para atacarlo, pero se sorprendieron por su velocidad inesperada. Luego, el ogro siguió usando árboles como armas y los lanzó con toda su fuerza mientras Noor continuaba bloqueándolo.
Entonces Lin notó que el ogro tenía una piedra de energía en el centro de su frente y pensó que debían intentar quitarla para poder derrotarlo. De repente, el ogro les lanza varios árboles a la vez. Lin usa magia de viento para bloquearlos todos y provoca una tormenta violenta. Pronto descubren que el ogro puede curarse gracias a la piedra de energía, y Noor siente que están en problemas porque Lin, con sus habilidades, no puede causarle mucho daño. Entonces tuvo una idea y le pidió que apuntara la magia de viento a su espalda y luego pusiera la espada detrás de él. Cuando ella usó su poder, Gnor usó la habilidad de pluma para esquivar rápidamente los ataques del ogro y luego saltó hacia él, logrando destruir la piedra con su espada y arrancarla. Entonces el ogro se agarró la cabeza y gimió de dolor, mientras Lin logró tomar la piedra, así que él le pidió que lo rematara para que no sufriera más. Y ella logró quemarlo usando magia de fuego, y después de asegurarse de su muerte, Noor juró que se abstendría de matar ogros por la piel, por el momento, y dedicaría su tiempo a entrenar más. Después de eso, la piedra del ogro fue entregada a Rain, y, al enterarse, sospechó que el Imperio Mágico era responsable de este incidente, mientras sus seguidores sugirieron que podría haber convertido al demonio de la teocracia de Mitra, y se asombró de que Noor y Lin pudieran eliminarlo solos, y se preguntó cómo el ogro pudo permanecer en el bosque durante unos días, según las palabras de Lin, sin ser notado ni siquiera por la Legión Secreta debido a su sigilo. Mientras tanto, el líder del gremio admiró la habilidad de Noor para vencer al ogro a pesar de sus escasas capacidades, diciéndole que logró completar la misión gracias a la presencia de Lin y pensó que debería celebrar su primera misión de caza, ya que la considera un enorme progreso en su carrera como aventurero. Cuando el líder les pidió prueba de la caza del ogro, se dieron cuenta de que se fueron sin traer su oreja derecha como se les pidió y que Lin la quemó hasta las cenizas, y no podrán regresar a buscarla. Rain leía cartas de los residentes del reino sobre extraños eventos recientes, y al conectar esto con lo sucedido en el bosque de monstruos, concluyó que enemigos se habían infiltrado en el país, y ordenó a todos los usuarios de habilidades de búsqueda y detección que se dispersaran por el reino para encontrar a cualquier sospechoso y convocó a los 6 maestros. Noor y Lin almorzaban juntos, y Noor estaba feliz de comer con el dinero de su primera casa. Se sentó a pensar cuánto tiempo duraría esto, y se dio cuenta de que el Imperio Mágico estaba detrás de los recientes eventos en el reino. Luego se sentó a pensar cuánto tiempo Lin seguiría acompañándolo a donde fuera, y pronto se sintió aliviado cuando ella le dijo que hoy regresaba a casa. Entonces fueron interrumpidos por la llegada de Rain, quien de repente les pidió que fueran a la ciudad de la zona montañosa mañana por la mañana. Noor aceptó su petición y decidió regresar a casa para empacar sus pertenencias. Rain le dijo que le daría un carruaje y un guardia para el viaje, y que cubriría todos sus gastos de viaje, ya que era la única persona en la que podía confiar en ese momento. Al día siguiente comenzaron su viaje hacia la región montañosa, y Noor estaba emocionado como un niño, ya que era la primera vez en su vida que viajaba en un carruaje, y no dejaba de mirar por la ventana, y notó a Lin sentada distraídamente, y luego se disculpó con él por la carga de su hermano, al pedirle que realizara la misión. Lin esperaba que nada extraño ocurriera durante su estancia en la ciudad, e Ines le dijo que esa era la razón por la que los acompañaba, para protegerla de cualquier peligro. Entonces recordó que Rain le había ordenado huir con Lin y Noor a la teocracia de Mitra al escuchar la noticia de la destrucción de la capital real, ya que él tenía el presentimiento de que la capital se vería sumida en un peligro sin precedentes. Ines se disculpó con Noor por involucrarlo, lo que le hizo preguntarse por qué ella se tomaba un viaje tan simple tan en serio. Luego notó que ella parecía cansada, y le dijo que tenía algo en mente en ese momento, y que garantizar su seguridad es una de sus responsabilidades. Él le dijo que no estaba pensando en eso y que confiaba en su capacidad para protegerse o escapar si fuera necesario. Ella le dijo que tenía una armadura, y que no tendrían que huir bajo ninguna circunstancia. Noor se asombró al ver su armadura, que es una habilidad mágica, y decidió confiar en ella, ya que es tan fuerte que podría compararse con el poder de Gilbert, y cuando admiró su talento, recordó a Ines de niña cuando por primera vez descubrió que había un poder misterioso dentro de ella. Se sorprendió cuando su amiga del orfanato intentó tocar su poder mágico y terminó con un corte en el dedo. Los maestros del orfanato la llamaron y le pidieron que les mostrara su poder. Okun dijo que tenía un raro don del cielo que podía aniquilar países enteros y la animó a aprender a usar su poder. Comenzó a entrenar bajo Dandog, el maestro de la armadura, quien le enseñó a transformar su poder en un escudo que la protege de todo tipo de ataques. Con el tiempo, empezó a temer causar daño a cualquiera, así que comenzó a establecer límites entre ella y los demás hasta que terminó completamente sola. Cuando conoció a Noor por primera vez y él le dijo su nombre, recordó lo que Dandalk había dicho sobre él,
ya que deseaba estar con ellos en las circunstancias más difíciles cuando su ejército carecía de soldados fuertes, y ella sintió curiosidad por él hasta el punto de empezar a sentir envidia de alguien a quien nunca había conocido antes, y este sentimiento aumentó después de conocerlo. Noor notó que había un camino en medio de los campos de trigo, y luego encontró que algo se movía en medio de los campos que no podían ver desde lejos. Lin usó su habilidad de ocultamiento, y un gran monstruo con forma de dragón y alas apareció frente a ellos. Mientras tanto, Rain y Clays recibieron un informe de que varios monstruos habían aparecido alrededor de la capital y que les faltaban soldados para manejarlos. Así que Rain ordenó que la capital fuera despejada de civiles y convocó a la legión y a la legión de cazadores. Mientras tanto, todos los caballeros, soldados e incluso los 6 señores luchaban para defender sus territorios por toda la capital, y el caos comenzó a reinar mientras Rain pensaba que su hermana y los demás estaban a salvo de la guerra. Por otro lado, un misterioso chico controlaba un monstruo que caminaba por los campos de trigo. Se sorprendió cuando su barrera de invisibilidad fue destruida, y antes de que pudiera controlar al monstruo, este lo atacó. Noor corrió hacia ellos y salvó al chico del siguiente golpe del monstruo. Inés se dio cuenta de que el chico que Noor defendía era quien controlaba al monstruo mientras se escondían, y Lin recordó lo que Rain le había dicho sobre los demonios, medio humanos con poderes especiales que tenían la habilidad de controlar monstruos y casi destruyeron la teocracia de Mitra en el pasado, haciendo que los cazadores recolectaran tantos demonios como pudieron hasta que pensaron que estaban extintos, pero se descubrió que sus descendientes aún vivían. Lin se dio cuenta de que el chico intentaba llevar al monstruo a la capital real, pero perdió el control después de que ella descubriera su presencia, e Inés se enfureció con Noor por ayudar a alguien como él, llamándolo tonto y decidiendo no ayudarlo. Por otro lado, Noor pensaba que tenía que aguantar hasta que Inés viniera a ayudarlo, hasta que se sorprendió cuando el monstruo le lanzó un veneno mortal y él no pudo detenerlo, comenzando a sangrar por todo el cuerpo hasta quedar indefenso. Cuando Lin quiso ir a ayudarlo, Inés la detuvo y le advirtió que otra ola de niebla tóxica sería causada pronto por el monstruo y que no podía permitir que ella estuviera en peligro bajo ninguna circunstancia, así que pensó que le daría tiempo para escapar. Mientras el monstruo esparcía su gas venenoso, Inés usó su poder para proteger a Lin y le dijo que necesitaba mantenerse viva ya que la existencia del reino estaba en juego. Lin intentó usar magia de viento para purificar el aire del veneno, pero para su sorpresa, causó que los pájaros murieran y cayeran del cielo. Mientras Inés protegía a Lin, sintió pena por tener que dejar a Noor al borde de la muerte sin ayudarlo, ya que ella es solo una soldado y su deber es proteger a sus amos hasta la muerte. Entonces notó una de las pezuñas del monstruo volando hacia su armadura, y luego la niebla comenzó a disiparse y se sorprendió al descubrir que Noor seguía de pie frente a él a pesar de su miserable condición, y entonces se dio cuenta de por qué Dandog reconoció su fuerza. El chico llamado Rollo recordó su miserable vida en prisión, donde fue humillado y golpeado severamente con sus compañeros, ya que eran descendientes de los malditos por su habilidad para controlar monstruos y fueron encarcelados después de que un demonio incitara a los monstruos a librar guerras y derramar. Con el tiempo, Rollo notó que tenía la habilidad de leer los pensamientos de las personas a su alrededor, y cuando descubrieron su nueva habilidad, la violencia y el odio hacia él aumentaron, y a pesar de sus habilidades, no pudo defenderse. Un día le asignaron llevar un grupo de monstruos a un país para ayudarlos, y el guardia lo tentó diciéndole que si tenía éxito en la misión, dejaría de golpearlo sin razón y le permitiría llenar su estómago con la comida que quisiera, y si se negaba a hacer la misión, él viviría sus peores días en prisión. Rollo se vio obligado a aceptar la misión, especialmente porque no podía leer sus pensamientos debido a que llevaba un dispositivo mágico alrededor de su cabeza, y decidió confiar en las palabras del guardia, y comenzó su viaje con los monstruos hasta que se encontró con Nuer y el resto en su camino, y se dio cuenta de que había fallado en su misión tan pronto como perdió el control del monstruo y sintió que estaba a punto de morir ahora, y se sintió aliviado de no haber dañado a nadie en toda su vida, y esperaba vivir una vida digna y pacífica si estaba destinado a resucitar de nuevo. Entonces se sorprendió al ver a Noor aparecer frente a él para defenderlo, y se preguntó por qué lo protegía. Después de ser expuestos al gas venenoso del monstruo, comenzaron a sangrar, pero Rollo pronto descubrió que dejó de sangrar gracias a la habilidad curativa de Noor. Noor continuó bloqueando los golpes del monstruo hasta que colapsó después de perder sus fuerzas. Mientras tanto, Noor recordó cuando era un niño pequeño recolectando ingredientes alimenticios de los bosques, y casi murió después de comer una planta muy venenosa. Al día siguiente, buscó en uno de sus libros y encontró que la planta se llama Damar del Dragón, la misma planta que su madre le dijo que no comiera, y a pesar de su fatiga extrema por el veneno, decidió continuar entrenando y practicando sus tareas diarias, pero el sangrado regresó de nuevo y no pudo moverse. Después de un tiempo, su cuerpo se recuperó y sintió hambre, así que fue a recolectar algunas hierbas y plantas, y luego se sorprendió al ser mordido por una serpiente en el trasero.
y aunque es una de las especies más venenosas, se sorprendió de no ser afectado por su mordedura, así que decidió tomarla y comerla para cenar, y le pareció de buen sabor. Al día siguiente, fue de nuevo al bosque y atrapó otra serpiente y la hizo morderle la mano. Y entonces sintió que el veneno se extendía lentamente en su cuerpo en comparación con ayer, y se dio cuenta de que había ganado inmunidad a los venenos, y comenzó a pasar su tiempo desarrollando su sentido del gusto por los alimentos venenosos, y después de muchos experimentos, no obtuvo ninguna habilidad. Después de eso, el monstruo continuó atacándolo, pero él recuperó su fuerza y bloqueó todos sus ataques, mientras Rollo estaba asombrado por su fuerza. Entonces el monstruo se preparó para liberar más veneno y Noor sintió que apostaba su vida en este ataque. Antes de que el monstruo pudiera escupir su veneno, Noor lo atacó y lo obligó a retener el veneno en su boca hasta que su cabeza explotó y logró finalmente derrotarlo. Luego se dirigió hacia Rollo para ver cómo estaba, y cuando le preguntó por qué estaba allí, se sorprendió al saber que había traído al monstruo porque le había prometido a alguien llevarlo a la ciudad, y debido a su incomparable insensatez, Noor pensó que quería traer a la bestia a la ciudad para hacer comida, y que había arruinado un gran festín y causado el fracaso de la misión de Rollo, y se sintió mal por haber causado la muerte de la bestia y haber hecho que los esfuerzos del chico fueran en vano. Noor se sorprendió cuando Rollo se inclinó frente a él y se disculpó por arruinarlo y le prometió que pagaría el costo del monstruo, pero que necesitaría tiempo para reunir el dinero, así que le dijo que no necesitaba dinero y que todo estaba bien. Noor sintió curiosidad por preguntarle cómo pudo traer una bestia feroz como esa a este lugar, y no entendió nada cuando le contó su habilidad para controlar monstruos, y pensó que era una habilidad única, y se emocionó al saber que tenía esta habilidad desde su nacimiento. Rollo dudó antes de decirle que era descendiente de demonios, y que toda su especie tenía la misma habilidad, y como Noor, un aventurero de clase F, ignoraba tales cosas, no pudo darse cuenta de que era malvado, sino que deseó tener la misma habilidad para que los animales lo ayudaran con el trabajo de campo y la recolección de hierbas. Rollo se sorprendió al descubrir que no le guardaba rencor y no le importaba que fuera un demonio, y se sorprendió cuando Noor le aconsejó que no le importara lo que la gente dijera, y que eso no haría su habilidad menos útil, y cuando recordó cómo había sido humillado e insultado, debido a su habilidad, continuó llorando, sin darse cuenta de que su habilidad podría beneficiar a la gente. Noor se maravilló de su autodesprecio, a pesar de tener una habilidad tremenda, a diferencia de él, y pensó que no se daba cuenta de su valor en ese momento, pero que sería grande algún día. Luego le dio una palmada en la cabeza y le dijo que todos lo necesitarían más que a él. Lin e Ines los interrumpieron, y cuando Lin quiso examinarlo y tratarlo, él le dijo que era inmune al veneno y que su sangrado ya se había detenido. Ambos se asombraron de su inmensa fuerza física para soportar un veneno tan mortal, y concluyeron que podría haber usado la habilidad del maestro Sané, el maestro de la salvación. Luego le pidió que cuidara de Rollo y lo tratara primero. Cuando ella lo miró, lo reconoció inmediatamente como descendiente de demonios por su piel pálida y cabello morado, y se sorprendió de que Noor quisiera llevarlo con ellos en el carruaje. Cuando le preguntaron quién lo instigó a llevar el monstruo a la ciudad, él les dijo que no sabía, pero que le prometió a quien se lo pidió que realizara la tarea, y Ines se dio cuenta por su lenguaje corporal y su miedo, que era un esclavo en uno de los países, y fue obligado a hacer la tarea. Él le dijo que estuvo vendado hasta que llegó aquí, y ni siquiera sabía el destino de la ciudad en la que vivía, así que Noor decidió llevarlo a la ciudad más cercana que encontraran en su camino, y Lin lo pensó hasta que se dio cuenta de que era solo un chico sin hogar y débil. Incluso, aunque era de una raza malvada, ella decidió confiar en él y le pidió a Ines que los dejara llevarlo en el carruaje. Ella les dice que la teocracia de Mitra prohíbe a los demonios entrar en la ciudad porque es una ciudad sagrada y pueden ser atacados como enemigos. Entonces una voz extraña interrumpe sus pensamientos y encuentran detrás de ellos a una persona con los ojos vendados de pie, en posición de atención. Entonces resultó que la persona sospechosa llamada Sadhu vino a recuperar a Rollo después de que su misión fallara, y todos se sorprendieron por su super velocidad al apresurarse y atacarlos. Pero Noor pudo detenerlos, y aunque no sabe el nombre de Rollo, quiere recuperarlo porque personas como él valen mucho dinero. Sadhu continúa atacándolo y le dice que necesita llevarlo de vuelta a su cliente vivo y dejar que él se deshaga de él mismo. Sadhu intenta usar su velocidad para superarlo y llegar a Rollo, pero eso no funciona contra Noor, quien puede aumentar su velocidad de movimiento a cambio. Sadhu decidió atacarlo personalmente en lugar de a Rollo, y cuando intentó apuntar a su cabeza con sus dagas, Noor lo bloqueó con tanta fuerza que retrocedió varios metros por la potencia del golpe, y Sadhu se maravilló de lo fuerte que era a pesar de tener una espada pequeña y de que le rompió una de sus dagas. Noor sintió que estaba en problemas porque todo lo que podía hacer era evitar sus ataques usando solo su intuición, y era solo cuestión de tiempo antes de que se quedara sin fuerzas a este ritmo.
Por otro lado, Ines usó su escudo para proteger a Lin después de darse cuenta de que estaban en una pelea con un aventurero de rango S, conocido como el Sadu Muerto. Entonces recordé cuando investigaban un caso sobre él, y descubrieron que incluso los maestros se negaban a involucrarse con alguien como él debido al inmenso poder que poseía desde muy joven. Okun les dijo que se ganó el título de conquistador de dragones a la edad de 13 años, después de dominar el arte de la alquimia enana poco después. Zeke continuó diciendo que terminó convirtiéndose en un criminal buscado por usar sus habilidades y su fuerza para el mal, y su nombre quedó asociado con numerosos crímenes de derramamiento de sangre. Aunque el gremio no pudo eliminar su nombre de la lista de aventureros debido a sus grandes contribuciones, Inés se dio cuenta de que él no distingue entre el bien y el mal y siempre prioriza el dinero, por lo que acepta cualquier misión que se le asigne, sin importar su propósito, tanto así que aniquiló a un país entero en una sola misión y causó el exterminio de su población y de la familia real sin perdonar a nadie. Después de un tiempo, Sadu se quedó sin dagas después de que Nor las destrozara mientras bloqueaba sus ataques, y él seguía maravillándose de este tipo tan extraño con una espada peculiar que podía romper sus dagas hechas de oricalco y colmillos de dragón. Él decide usar su espada en forma de cruz y la lanza hacia arriba, hasta que Nor descubre que se divide en varias espadas pequeñas que atacan a la vez. Nor bloquea una de las hojas y permite que el resto penetre su cuerpo para proteger a Rollo. Ines sintió que morirían a este ritmo con miles de hojas y que definitivamente necesitaban su ayuda, pero no podía abandonar su deber de proteger a Lin. Pero al final, se dejó llevar por sus emociones y le pidió a Lin que la dejara ir a ayudarlos, y luego usó su escudo para protegerlos de las hojas que les llovían encima. Luego ella comenzó a atacarlo con escudos, pero él los esquivó fácilmente, así que ella decidió concentrarse solo en la defensa y le pidió a Nor que se encargara de él. Entonces, él pensó en usar las garras restantes del monstruo para atacarlo y emplear su habilidad de mejora física para fortalecer su brazo, y en el momento justo, lanzó las garras hacia las hojas, logrando destruir una enorme cantidad de ellas. Sadu aparece de la nada e intenta golpear a Ines con su hoja a muy corta distancia, pero Nor lo intercepta antes de que la hoja alcance su rostro. Conmocionado por su habilidad para bloquear un ataque tan cercano y destrozar sus dagas irrompibles, Sadu decide retirarse por ahora después de perder varias de sus hojas. Antes de irse, les dice que una celebración está a punto de tener lugar en la capital real sin dar detalles, y le dice a Rollo que se considere afortunado por haber renunciado a la idea de recuperarlo. Luego, intentó un último golpe antes de desaparecer. Al darse cuenta de que era imposible golpear a Nor con cualquier ataque, desapareció entre el humo, mientras Ines y Lin reflexionaban sobre lo que quería decir con la celebración. Como de costumbre, Nur tomó sus palabras literalmente, y les dijo que no se preocuparan, ya que sonaba bien. Luego sugirió que regresaran. Rolla se horrorizó al saber que eran de la capital y les dijo que no podían regresar allí, ya que el monstruo más fuerte sería enviado, uno lo suficientemente poderoso como para arrasar la ciudad. Pero Ines se negó a volver a la capital, y se sorprendió de que Lin supiera sobre su acuerdo con Rain. Ines acepta regresar a la capital con la condición de que Lin no la deje atrás. Rollo decide acompañarlos con la esperanza de poder decirles algo. En su camino, Lin jura capturar a Sadu y salvar su reino del desastre antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Rain estaba evaluando los daños causados por los monstruos que atacaban la capital y la resistencia de los 6 maestros. Se dio cuenta de que el enemigo está esperando el momento adecuado para atacar con la mayor oleada de monstruos, ya que no pueden detenerlos ni resistirlos, y él seguía adivinando la dirección desde la que lo atacarían. Luego, notó que algo sospechoso flotaba en el cielo, y cuando usó su habilidad para romper la invisibilidad, se sorprendió al ver un enorme dragón negro volando directamente sobre él. Mientras Nor y sus compañeros se acercan a la capital, se sorprenden al ver al dragón flotando directamente sobre el reino, y Lin se da cuenta de que no es solo un dragón, sino que es conocido como el dragón invencible del desastre. Por otro lado, el dragón comienza a bloquear la luz del sol de la capital real, y Rain se sorprende al saber que se suponía que estaba hibernando, pero alguien lo despertó, y no puede entender por qué alguien recurriría a un medio tan destructivo por una disputa menor. Pronto, el dragón comenzó a aterrorizar a todos, destruyendo varios edificios solo con sus alas, por lo que Rain ordenó que todos los civiles fueran desplazados de la capital y que se usara la fuerza si fuera necesario. Mientras los 6 maestros siguen luchando en todos los frentes y no pueden reunirse en un solo lugar, por otro lado, Gilbert le pidió a Clay que se escondiera en un lugar seguro. Clay le dijo que aún tenía algo que hacer, y ordenó a los guerreros que se aseguraran de que la capital fuera evacuada de civiles y los protegieran. Lin estaba frustrada al saber que su padre elegiría sacrificarse para salvar a su gente, en cuyo caso seguramente moriría y ella no podría ayudarlo. Nor sugirió que usaran la habilidad de ráfaga de viento que emplearon contra el ogro gigante para que él pudiera llegar a la capital a toda velocidad, y le dijo que aún podía salvar a su familia,
ya que les debía mucho a todos, y Lin sintió que se estaba ahogando en su pesimismo en vano. Mientras tanto, Clace recordó cuando negociaba el tratado de paz con Darida, y Darida le dijo que la cueva de los desechos de su reino sería desperdiciada con escoria como ellos, mientras que él podría usar sus recursos para gobernar el mundo. Pero Clay se negó a entregarle la cueva de los desechos a cualquier costo. Entonces se dio cuenta de que había subestimado a Derrida y no esperaba que lo atacara con toda su fuerza. Para obtener el control de la cueva, decidió asumir la culpa del fracaso de las negociaciones y subió a la cima del palacio, y recordó cuando Lin lo acompañó allí de niño. Clay se sintió indigno del rey por pensar en la seguridad de su hija dadas las circunstancias, y decidió volver a actuar como aventurero y enfrentarse él mismo al dragón, jurando arrancarle uno de sus ojos. Mientras tanto, Lin se preparó para lanzar su hechizo sobre Nor, y le advirtió que el impacto del viento sería más severo que antes. Ines la apoyó con su escudo, y Lin puso todo lo que tenía en la ráfaga para impulsarlo lo más rápido posible hacia la capital. Por otro lado, el dragón se acercó lo suficiente a Clace, y se preparó para desatar su ataque sobre él, momento en el que Rain se dio cuenta de que iba a usar el ataque de aliento de dragón que quemó todo el continente hace cientos de años. Clace se da cuenta de que no podrá vengarse y decide actuar como un rey por última vez. Saca su daga, conocida como la espada explosiva, para infligir el mayor daño posible al dragón al morir. Cuando todos ven la luz de la espada, se dan cuenta de que él tiene la intención de sacrificar su vida por su gente, pero antes de que cualquiera de ellos pudiera atacarse, Nora apareció entre ellos y logró bloquear el atronador ataque del dragón, desviándolo hacia el cielo en medio del asombro de todos. El dragón se encontró rodeado por una tormenta de polvo y el controlador no se dio cuenta de que un humano pequeño, como Nur, podía bloquear su ataque y intentó apartarlo con su cola, pero no logró dañarlo. Después de eso, los demás llegaron a la capital con la intención de encontrar a Clace y escapar rápidamente, mientras Nora luchaba con el dragón. Pero pronto se sorprendieron cuando algunos escombros cayeron hacia ellos y los hicieron tropezar con los caballos, y luego encontraron varios ogros en su camino, así que Ines usó su escudo en caso de un ataque. Lin sintió que estaba en problemas porque eran muchísimos, aunque más pequeños que los que había combatido en el bosque. Pero se recompuso y decidió pensar con la misma mentalidad que Nor, usando sus habilidades mágicas para atacarlos. Sin embargo, ellos se abalanzaron sobre ellos, y entonces Rollo decidió usar su habilidad y logró controlar a los ghouls, ordenándoles que dejaran de moverse, y Lin e Ines pudieron aplastarlos fácilmente. Por otro lado, el dragón estaba furioso ante la idea de que un humano pudiera resistir sus golpes sin esfuerzo, mientras Noor se preguntaba si la dureza de su espada era exagerada y sospechaba que contenía un secreto. Entonces, el dragón decidió usar su carta de triunfo y llevar a cabo su último ataque, volando lejos hacia el cielo, y se preparó para liberar una fuerte explosión de su boca hacia él. Pero la sorpresa fue que pudo bloquear su rayo y dirigirlo hacia el cielo ante los ojos de todos. Entonces Rollo cayó en la desesperación porque Noor había enfurecido mucho al dragón y lo había provocado al no tomarlo en serio y al enfrentar su poder sin esfuerzo. Luego, el dragón se abalanzó sobre él con ira, pero Noor logró detenerlo y le rompió uno de sus colmillos. Entonces, el dragón se calmó y se rindió a la realidad de que hay un ser humano capaz de detenerlo y plantarse frente a él, y todos se sorprendieron de que se sometiera directamente ante él, y cuando Noor notó el colmillo de dragón destrozado, recordó la historia que su padre solía contarle sobre el héroe que fue capaz de vencer al señor dragón y extraer materiales para fabricar armas y medicinas de su cuerpo y contribuyó a la prosperidad de su país, convirtiéndose en un héroe y salvador. Entonces Noor sonrió humildemente y se sentó frente al dragón, diciéndole que carecía de todas las características de un verdadero héroe. Luego encontró a sus compañeros acercándose a él después de darse cuenta de que el dragón no tenía intención de continuar la lucha, y Noor logró salvar al reino Clay y a su gente de la exterminación. Después de acercarse a Noor para ver cómo estaba, él le agradeció a Rollo, pensando que había sido él quien controló al dragón y lo obligó a dejar de luchar en el momento justo. Pero Rollo lo negó, así que Noor recordó que él creía que había quienes temían su habilidad para controlar monstruos, y esa era la razón de su negación. Le pidió que le dijera al dragón que regresara de donde vino sin dañar a los humanos de nuevo. Cuando Linen e Ines se sorprendieron por su deseo, él les dijo que sabía que el dragón era peligroso y que deberían deshacerse de él allí mismo, pero por alguna razón quería que permaneciera vivo. Rollo dudó en usar sus poderes frente a ellos. Noor le susurró que no lo temerían ni lo odiarían, y que fuera valiente. Se acercó al dragón y, antes de que pudiera telepatizar con él, el dragón le dijo que solo obedecería las órdenes de su amo, para gran confusión de Noor. Entonces Rollo logró convencerlo de las peticiones de Noor,
y el dragón voló en paz, pero pronto cayó muerto tras un ataque sorpresa del ejército de Derrida, quien ordenó a sus seguidores que atacaran lo que quedaba intacto en la capital, y él seguía pensando que con esta guerra la gente se daría cuenta de que su imperio es invencible y nadie se atreverá a oponérsele. Nora y los demás fueron entonces al lugar donde había caído el dragón, y cuando él quiso acercarse para ver si estaba muerto o vivo, se sorprendieron al ver un enorme número de soldados del Imperio Mágico al otro lado, y Derrida los miró a través de sus gafas y ordenó un ataque inmediato. Derrida pensó que podría acabar con ellos y vaporizarlos fácilmente, pero se sorprendió al ver a Noor bloqueando el ataque de su arma mortal frente a sus ojos. Entonces Lin sintió que estaban en problemas, ya que el ejército del reino no era suficiente para lidiar con tantos soldados, y decidió retirarse por el momento. Pero pronto fueron atacados de nuevo antes de que pudieran moverse, y esta vez Ines lo bloqueó con su escudo. Así que Noor decidió jugar el papel de cebo para ganar tiempo y ayudar a los demás a escapar, y decidió usar tácticas de golpear y huir. Se sorprendió por la disposición de Lin para ayudarlo, y se preparó para usar la habilidad de ráfaga de viento para combatirlos a corta distancia. Y cuando volaba en el aire, fue sorprendido por otro ataque del ejército, pero pudo bloquearlo. Luego usó su habilidad de mejora física y se lanzó hacia el ejército, decidiendo continuar su plan y continuó bloqueando todos sus golpes frente a Derrida, quien veía las armas y armaduras de sus soldados volar por el cielo, hasta que Noor lo alcanzó y estuvo directamente frente a él. Entonces las espadas comenzaron a llover sobre los soldados como una tormenta, perforando sus cuerpos y dejándolos a todos fuera de combate. Y sin que Derrida se diera cuenta de lo que sucedía a su alrededor, se encontró solo frente a Noor, quien ataca a todo el que ve delante de él en un abrir y cerrar de ojos. Entonces se encontró a Noor mirándolo con una expresión malévola, se acercó a él y lo agarró violentamente. Derrida se dio cuenta de que estaba condenado a morir aquí y ahora, pero intentó desesperadamente defenderse con una espada. Sin embargo, Noor usó sus habilidades e hizo que sus vagones de tren volaran hacia el cielo y cayeran directamente sobre él. Derrida no podía comprender el repentino colapso de su ejército, a pesar de su fuerza y disposición para luchar, y cuando miró más de cerca su espada, recordó que era la espada de Clay y no se dio cuenta de que podía sostenerla en una mano con tanta facilidad. Entonces se dio cuenta de que aún no se había deshecho de él porque quería humillarlo y torturarlo antes de tomar su alma, y Noor se sorprendió al verlo orinarse encima del miedo. Luego corrió hacia su caballo y huyó. Para Noor, Derrida era solo un anciano con un disfraz brillante y llamativo. Su plan era no dejar que sus soldados recogieran sus armas y lo atacaran todos a la vez, para poder dominarlos. Cuando se sorprendió al ver a Darita huir, se encontró incapaz de mantenerse en pie y pensó que había llegado a su límite. Entonces los soldados comenzaron a rodearlo por todos lados mientras sangraba, y se dio cuenta de que su baja habilidad de curación sería inútil contra su fatiga extrema. Y cuando sintió que estaba a punto de perder el conocimiento, esperó que los demás hubieran logrado escapar. Entonces fue sorprendido por un grupo de meteoros que llovían sobre los soldados como la lluvia, y recordó que esta habilidad es específica del maestro Mian, y encontró a Gilbert usando la técnica de impulso de dragón para salvarlo de los soldados que lo rodeaban, y pronto los 6 maestros se reunieron con él y tomaron el control. La situación, y Noor se sorprendió de que fueran los maestros que asistieron a sus escuelas de entrenamiento cuando era joven, pero nadie lo recordaba. Por otro lado, Okun convocó a un grupo de sus seguidores y usó sus habilidades mágicas para atar a los enemigos en su lugar e inmovilizarlos, para que Dandog y sus soldados pudieran avanzar y atacarlos con todas sus fuerzas. Después de un tiempo, los 6 maestros ganaron su batalla contra el Imperio Mágico y rescataron a Noor. Cuando Lin usó sus poderes para curar sus heridas, le dijo que las fuerzas del Imperio habían sido completamente derrotadas después de que Sane interrogara a uno de sus líderes. Cuando Kun se enteró de que Derrida había huido tan pronto como sus soldados fueron derrotados, se burló de él por pedirle a su gente que lo llamara un gobernante sabio. Cuando Noor se dio cuenta de que hablaba de Derrida, le contó sobre su equipo chapado en oro y demasiado caro. Okun dijo que era un equipo de alta calidad que soportaba múltiples conjuntos de habilidades y estaba hecho de oricalco. Sig le dijo que no podrían atraparlo si llegaba a la frontera. Okan pensó que necesitarían una forma de volar. Noor pensó que eso era posible si podían curar al dragón, así que Zane usa sus poderes para curar al dragón y Noor se sorprende al descubrir que él lo recuerda, mientras Okan se sorprende de que se haya convertido en un joven. Expresa preocupación ante la idea de que todos monten el dragón a la vez, pero les dice que Rola estará con ellos y tomará el control del dragón. Entonces encontraron al dragón recuperando gradualmente la conciencia después de recibir tratamiento, y cuando se recuperó, Noor se dio cuenta por su comportamiento de que estaba enojado y quería venganza. Así que Rollo le dijo que quería que le ordenara vengarse, y entonces Noor se sorprendió de que el dragón lo considerara su maestro.
y cuando todos querían que los acompañara, recordó que sufre de acrofobia, pero tendría que ir con ellos porque él fue quien tuvo la idea. Entonces se sorprendió de que el maestro espía Caro los acompañara para ayudarlos a esconderse en caso de que lo necesitaran. Luego se les unieron Clace y Rain, quienes decidieron ir con ellos a negociar, e Ines pensó que Rain la castigaría por desobedecer sus órdenes, pero él se alegró de que ella prefiriera regresar en lugar de huir a Mithra. Dandal se preguntó si Sig lamentaba no haberle dicho nada a Agnor, y le dijo que no los necesitaba en su vida en primer lugar y que la idea de adoptarlo y criarlo no era más que arrogancia, y Dandal estuvo de acuerdo con él, ya que se consideraba una broma en comparación con su poder. En su camino, continuaron buscando a Derrida sin rastro de él, lo que preocupó a Rain ante la idea de regresar a su imperio tan pronto, pero Lin lo encontró corriendo a toda velocidad por el puente con su caballo. Cuando descubrieron que se acercaba a las puertas del imperio, pensaron que estarían perdidos si decidían irrumpir en su territorio y, al mismo tiempo, no podían dejarlo escapar. Así que Ines pensó en destruir toda la zona de defensa del imperio para poder escapar más tarde si fuera necesario, y logró aplastar sus defensas con facilidad. Mientras tanto, Lin reúne su coraje al darse cuenta de que todos a su alrededor son excepcionalmente fuertes, y con Nur a su lado, siente que tienen una mejor oportunidad de derrotar al Imperio Mágico. Por otro lado, Derrida se acercó a las puertas del imperio, sintiéndose como si hubiera renacido, y una vez dentro de su patria, se enfureció mucho por haber sido sometido a tantos insultos y llegó a su trono en un estado lamentable. Y cuando sus seguidores le preguntaron por los soldados, expresó su indignación de que se hubiera tomado la molestia de proporcionar a perdedores como ellos las mejores armas y armaduras. Entonces se sorprendió al ver al dragón del desastre acercándose a la sede de su palacio, después de que él pensara que había causado su muerte. Pero se dio cuenta de por qué seguía vivo cuando vio a Zane con ellos y adivinó que alguien estaba controlando al dragón, así que ordenó a uno de sus seguidores que trajera al domador de monstruos, pero este le dijo que el domador se había marchado a otra ciudad por un asunto de emergencia. Derrida estaba furioso y siguió regañando a sus seguidores hasta que se le ocurrió la idea de usar su arma mortal, el Curanos. A pesar de las advertencias de sus seguidores sobre los peligros de usar el arma en la ciudad y de que aún estaba en fase de prueba, él insistió en usarla para matar al dragón y les dijo que solo necesitaban golpearlo con un solo impacto. Cuando los quirenos estuvieron listos y comenzaron a atacar al dragón, se sorprendieron por la repulsión de Nor al rayo del arma. Y Derrida terminó viendo cómo su imperio se derrumbaba después de que el rayo cambiara de rumbo y explotara en el cielo, haciendo llover una lluvia de proyectiles por todo el imperio. Y pronto encontró a sus seguidores abandonándolo uno por uno y haciéndolo totalmente responsable. Mientras tanto, Carol perdió el rastro de Derrida después de que éste entrara al edificio. Cuando vieron el ataque de su arma letal, Nor pudo contraatacar, pero terminó saltando de la espalda del dragón y estrellándose contra el edificio. Por otro lado, Derrida se encontró rodeado por un grupo de soldados que querían deshacerse de él para asegurar la supervivencia del imperio. Antes de que pudieran quitarle la vida, se sorprendieron cuando Nor entró en el edificio. Pensaron que quería proteger a Darda y lo atacaron, pero él los bloqueó y derribó a Darda al suelo. Ernidaeus le dijo que debía expiar con su vida el daño causado al país, entonces Nor sugirió que resolvieran sus diferencias de forma pacífica y discreta. Un soldado les lanzó una bomba y Nor tuvo que apartar a Derrida de una patada para evitar la inminente explosión. Se preguntó por qué insistían en deshacerse de un anciano, a pesar de ser su emperador, pero no le hicieron caso y siguieron intentando atacar a Darida. Él les dijo que era solo un viejo al borde de la muerte, que no valía la pena el esfuerzo. Arnadius dijo que debían eliminarlo antes de que los enemigos invadieran su país. Nor se dio cuenta de que ellos creían que habían venido con el propósito de conquistar el imperio. Luego, el resto se unió a él, y Sane les dijo que no era necesario que sacrificaran la cabeza de su emperador para sobrevivir, así que Nor decidió dejar que sus compañeros tomaran el control y recurrir a negociaciones pacíficas. Rain comenzó a negociar con Derrida, y al encontrarlo temblando de miedo y suplicando por su vida, le dijo que el número de víctimas de su país es de aproximadamente 127 personas, y que estaba dispuesto a perdonarlo a cambio de la misma cantidad de sufrimiento que las víctimas. Poco después, encontró a Corral preparándose para torturarlo mientras Sane lo curará cada vez que padezca suficiente sufrimiento. Después, Lin trata las heridas de Nor. Al ver la devastación en el imperio, se siente mal por haber causado todo esto, pero Lin lo apoya y le dice que él los protegió y que la culpa es de Darida. Se preguntó si había víctimas de ese ataque, y ella le dijo que el ataque impactó en los hornos de energía mágica, los cuales contienen una enorme cantidad de energía que hace imposible que las personas entren en ellos, y la gente del imperio no sufrirá el mismo daño que la gente de su país. Después de que terminaron las negociaciones,
Rain se unió a ellos y les dijo que, de ahora en adelante, los dos países buscarán coordinarse para la reconstrucción una vez que la guerra haya terminado oficialmente, y Derrida decidió renunciar a su puesto, y sus nietos lo sucederán, aunque solo tienen 10 años. Así que, los miembros de la Corte de los 10 hombres tendrán que ser sus guardianes. Luego, se les unió la Corte de los 10, liderada por Rendias, para disculparse con Nur por atacarlo debido a un malentendido y porque estaban listos para compensarlo. A Nur no le importó mucho, y les dijo que lo que le enfurecía era que se hubieran ensañado con un anciano e insistieran en provocar su muerte. Randius le dijo que si él no los hubiera detenido, su país habría caído en una terrible guerra civil. Le agradeció por salvar la situación y juró que estarían listos para ayudarlo en cualquier momento. Luego, escucharon al dragón emitir un sonido y Rollo les dijo que estaba aburrido y que quería irse de allí. Antes de irse, Randius se presentó a Nor y esperó con ansia su próximo encuentro algún día. Después de que el dragón comenzó a volar, Nor le pidió a Rollo que le dijera al dragón que volara cerca del suelo, y Lin pensó que él estaba pensando en el daño al imperio mientras sufría de acrofobia durante todo el viaje. Después de regresar al reino, los Clays agradecieron a Nor por salvarlos de una guerra de aniquilación. Y Raine sugirió que le dieran una recompensa por sus esfuerzos en el campo de batalla, pero él se negó a recibir nada a cambio de su valiosa ayuda. Pero Clase insistió en darle una recompensa digna, así que él pensó en pedirles que ayudaran a Rollo, ya que ahora se le considera un desamparado y sin una patria a la que regresar. Clase dudó en ayudar a un niño de la raza demoníaca, ya que la ciudad de Mitra los consideraría enemigos si aceptaban a un miembro de la raza demoníaca para vivir entre ellos, mientras que Nor pensó en proporcionarle una vida digna en la capital como ciudadano y asegurar que viviera bajo el amparo de una familia adinerada. Entonces le dijo a Clays que Rollo había contribuido a detener la guerra de una manera significativa, ya que logró controlar a los dragones e ir a negociaciones con el Imperio Mágico, y Rollo permaneció ajeno a lo que Nor intentaba hacer al ayudarlo y darle una vida mejor, y él recordó que horas antes había deseado morir y renacer en una vida sin humillaciones ni palizas. Por la noche, Rollo se despertó en su nueva habitación sin haber sido golpeado severamente y fue a cenar con Inés, quien decidió cuidarlo y dejarlo vivir con ella en su casa. Rollo se asombró de poder comer lo que quisiera sin miedo y comenzó a derramar lágrimas de felicidad. Al día siguiente, Nora se dio cuenta de lo grave que era la situación en el reino debido a los daños, y había muchos que perdieron sus hogares y posesiones. Se sintió aliviado al descubrir que el gremio estaba ileso y aún en pie, y cuando miró fijamente su letrero, recordó su fracaso en el pasado para adquirir una habilidad que lo calificara para convertirse en un aventurero, y no imaginó que el destino lo reuniría a él y a su maestro de nuevo después de 15 largos años. Nor recordó cuando fue a entrenar con Sig para aprender a usar la espada, y Sig pensó que no sería capaz de soportar la dureza del entrenamiento por más de 3 días, pero se sorprendió de que durara más y pasara por los tipos de entrenamiento más severos sin quejarse, y se dio cuenta de que Nor tenía un futuro brillante por delante. Después de finalizar el entrenamiento, Nor se le acercó y le pidió que le mostrara qué tipo de habilidades podía adquirir, y cuando vio la habilidad súper rápida de Sig, se asombró de lo fuerte que era, pero Sig se sorprendió de que Noor pudiera ver los detalles de sus ataques con gran precisión, a pesar de su super velocidad, y se dio cuenta de que podría superar su fuerza a este ritmo tan acelerado. Después de 2 meses de entrenamiento, se sorprendió de que Noor no hiciera ningún progreso más allá de adquirir la habilidad de bloqueo, y después de 3 meses decidió decirle que dejara de entrenar, ya que era una pérdida de tiempo en su caso, y sintió pena de que un chico con su diligencia y habilidades no fuera apto para convertirse en espadachín, pero le aconsejó que buscara su talento en otro lugar. Después de ir a la escuela de Dandal, se sorprendió de que Sig lo nominara para entrenar como guerrero en su escuela, ya que es físicamente pequeño en comparación con los demás, pero Nor le dijo con su ardiente entusiasmo que quería convertirse en un aventurero a toda costa. 2 meses después, Dandog quedó impresionado por las inesperadas habilidades de Nor, y después de que una gran parte de la colina se derrumbara, fue a salvar a sus estudiantes de las rocas que caían, y se sorprendió por el coraje y la tenacidad de Nor, quien permaneció de pie, listo para detener los escombros. Andy pensó en cuidarlo hasta que se convirtiera en una armadura invencible. Pero después de 3 meses, Standel se sintió decepcionado al no lograr que adquiriera ninguna habilidad, y tuvo que decirle que dejara de entrenar, así que tuvo que buscar otra escuela. Cuando se unió al entrenamiento de Mian, ella le dio pequeñas piedras y le pidió que golpeara el objetivo que colgaba de un árbol distante, esperando encontrar una excusa adecuada para rechazarlo, pero se sorprendió de que lograra golpear el objetivo con precisión, así que le pidió que lo intentara de nuevo, y cuando golpeó el objetivo otra vez, ella se dio cuenta de que no tenía otra opción más que aceptarlo, y lo hizo practicar solo el lanzamiento de piedras,
a diferencia del resto de sus compañeros, porque Shi pensó que le causaría problemas si usaba un arco y flechas debido a su puntería tan fuerte. Cuando le pidió practicar con el arco, ella le dio su propio arco y le pidió que tomara la posición de tiro, pero tan pronto como agarró el borde del arco, se sorprendió de que se hiciera añicos en sus manos, y él intentó repetidamente sostener el arco de la manera correcta, pero fue en vano, hasta que ella se quedó sin arcos de práctica y también rompió el suyo propio arco. Así que ella le dijo que su único entrenamiento era el lanzamiento de piedras. Después de 2 meses, Mian se sorprendió de lo fuerte que era, y cuando le preguntó dónde lo había aprendido, él le dijo que solía cazar pájaros de esa manera, y ella comenzó a preguntarse si tenía algún sentido tenerlo como estudiante. Y después de 3 meses, ella decidió expulsarlo con el argumento de que carecía de la sensibilidad necesaria para manejar cualquier tipo de arma delicada, a pesar de su gran habilidad para apuntar sin la necesidad de un arco. Después de eso, Noor fue a la escuela de entrenamiento de espías de Caro, y en su primer entrenamiento, Caro sintió que sus habilidades de sigilo no eran malas, pero podía detectarlo y golpearlo cuando se le acercaba. En el entrenamiento de evasión de trampas, se sorprendió por su ingenio rápido, aunque no tenía nada que ver con el propósito del entrenamiento, y pudo evitar las trampas a pesar de su impulsividad tan marcada. Después de 3 meses, tuvo que decirle que no tenía futuro en la clase de espías, porque carecía de las habilidades necesarias, y pensó que poseía muchas cualidades a pesar de su falta de habilidades, y decidió invitarlo a unirse a la agencia de inteligencia de la capital, si decidía renunciar a la idea de convertirse en un aventurero. Noor, entonces, fue a la escuela de Okun para aprender magia, y a pesar de su corta edad, Okun accedió a aceptarlo. Después de 2 meses, Noor no pudo usar ningún hechizo mágico, así que Okun se dio cuenta de que no tenía energía mágica dentro de su cuerpo en primer lugar y le sugirió que entrara en la cámara de eco de energía, con la esperanza de que ganara algo de energía que le permitiera usar magia, y le advirtió que saliera si sentía que sus corrientes aumentaban. Días después, se sorprendió al saber que Noor aún no había salido de la habitación y estaba seguro de que podría haber muerto allí, pero cuando entró, descubrió que estaba bien y se sorprendió de que lo sacaran de la habitación y le pidió que no lo interrumpiera porque sentía que estaba cerca de lograr un buen progreso. Después de 3 meses, Noor no aprendió ningún hechizo más allá de usar una pequeña llama de fuego en su dedo, lo que hizo que Okun se sintiera desesperanzado y que fuera imposible que se convirtiera en mago, pero pronto se volvió loco cuando vio que podía usar 2 llamas a la vez, mientras que a él le tomó 50 años dominar esta habilidad. Okun deseaba que su cuerpo estuviera más en sintonía con la magia porque tenía el talento, pero terminó fracasando estrepitosamente en todo tipo de entrenamiento y nunca podría convertirse en un aventurero. Pero terminó yendo a la escuela de Sane para aprender hechizos de curación, pero Sane se negó a aceptarlo porque no había sido sometido a rituales de curación de niño. Noor insistió en inscribirse en la escuela y juró no irse hasta obtener su aprobación. Días después, Saint se sorprendió por la insistencia de Noor en inscribirse en su escuela y tomarlo en serio, ya que eligió soportar el frío amargo y dormir afuera por la noche para demostrarle su inquebrantable determinación. Un día, las fuerzas de Noor cedieron y cayó al suelo. Sane decidió permitirle participar solo en los fundamentos del entrenamiento, tratándolo y diciéndole que no podía garantizarle que sería capaz de adquirir una nueva habilidad. Después de 3 meses, logró dominar una escasa habilidad de curación, lo que lo hizo sentir frustrado de que no sería reconocido como aventurero debido a sus inútiles habilidades, a pesar de que podía usar magia curativa sin haber sido bendecido naturalmente. Después de un tiempo, los 6 maestros se reunieron al enterarse de la desaparición de Noor de la capital, y Sane lamentó su decisión de dejarlo ir, mientras Mian les dijo que era lo suficientemente fuerte como para vivir por su cuenta y que debían dejarlo en paz, pero él pensó que si invertían su tiempo en desarrollar sus habilidades, se convertiría en un inigualable aventurero, y cuando todos apoyaron la idea de Sain, acordaron comenzar el viaje para buscarlo y adoptarlo, pero no lo encontraron hasta el día de la batalla del Imperio Mágico. De vuelta en el presente, Noor entra al gremio para verificar la situación y le entrega al maestro del gremio el letrero que encontró afuera. El maestro del gremio nota que Noor ha tenido un día difícil y le dice que el jefe del gremio de constructores lo ha estado buscando todo el día y necesita que palee escombros y ayude a construir casas temporales. Noor decidió ir a ayudarlo y pasó el resto del día paleando escombros y poniéndolos en carretas. Notó que sus colegas elogiaban la importancia de su presencia y que pudieron lograr mucho en un corto periodo de tiempo gracias a él, y se sintió agradecido con ellos. Luego, miró la luna y recordó lo que sucedió durante todo el día, y lo que dominaba sus pensamientos era su habilidad para volar debido al hechizo de Lin en varias ocasiones. Mientras tanto, Clay descubrió que la ciudad de Mithra estaba trabajando en secreto con el Imperio Mágico para declararles la guerra y aniquilarlos. Desde el secuestro de su hija en la cueva hasta el ogro gigante,
y finalmente la invasión de la capital real, pero se sintió orgulloso de que su país tenga gente en la que se puede confiar en tiempos de crisis y adversidad. Por otro lado, Noor continuó ayudando a los albañiles hasta el amanecer del día siguiente, cuando vio a Lynn cerca, dando comida a algunos de los trabajadores, y cuando ella fue a agradecerle su ayuda, notó que él estaba hambriento por los ruidos de su estómago, así que le dio algo de comida y le pidió que no se esforzara demasiado antes de que ella fuera a continuar su trabajo. Noor se dio cuenta de que no estaría donde está ahora sin la ayuda de todos, y que finalmente había llegado al punto en que se sentía bien consigo mismo y decidió convertirse en un aventurero, como los héroes de los que escuchó historias de niño, contadas por su padre, y usó el poder de su espada tanto como le fue posible. Entonces un trabajador lo llamó para ayudar a limpiar y, de repente, el campanario se derrumbó sobre él. Nora corrió tan rápido como pudo para salvar al trabajador y logró apartar la torre de él, y luego continuó con su trabajo de despejar los escombros.